Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio P.G. Chess. El día de hoy conversaremos sobre las cualidades de un buen jugador de ajedrez. En un video anterior conversamos sobre cómo juega un buen ajedrecista. Ahora veremos las cualidades que tienen los buenos jugadores que los ayudan a ganar. La idea es conocer qué nos falta y desarrollar un plan para mejorar dicha área. Es muy importante conocerse a uno mismo como ajedrecista para superarse y lograr nuestro máximo rendimiento. No todos los buenos jugadores son exactamente iguales. De hecho, algunos tienen más o menos desarrollada alguna área que otra. Por ejemplo, algunos jugadores son mucho más intuitivos, otros toman más riesgos, otros en cambio pueden desarrollar más imaginación, etc. Este es sin embargo un tema sensible porque involucra conversar sobre nosotros mismos. A veces cuesta reconocer nuestras limitaciones, pero es importante chequear en qué estamos fallando y qué nos falta para, como siempre he dicho, poder progresar. Algunas de estas características son más modificables que otras, pero se puede trabajar en la mayoría con un buen plan de entrenamiento. Sin embargo, es posible que a algunas personas les resulte más natural aprender y jugar ajedrez por estos motivos, dado que naturalmente tienen más desarrolladas estas características. En primer lugar, hablaremos de algunos atributos mentales o intelectuales, como ustedes quieran llamarlos. La memoria es sumamente importante. Para todos es claro que recordar más fácilmente nos ayuda a jugar mejor. Nos ayuda tanto en recordar aperturas, finales, temas tácticos, medios juegos, etc. Esto fundamentalmente se centra en lo que es la memoria a largo plazo, pero también la memoria a corto plazo, la memoria que nos permite funcionar rápidamente, también es importante en el ajedrez, especialmente en los temas de cálculo. Si no tenemos una buena memoria a corto plazo, podremos confundirnos fácilmente, analizar variantes y no llegar a conclusiones satisfactorias respecto a cuál es la mejor opción. Ese es un tema que tocaremos en un próximo video. La importancia de la memoria y cómo trabajar en ella para ser mejores. Muy relacionado con lo anterior está la capacidad para identificar patrones, es decir, conexiones entre estas partidas y otras anteriores que nos permiten encontrar los planes más fáciles y correctos de manera rápida. Esto está muy estudiado en ajedrecistas y asociado a jugadores de más alto nivel su capacidad para rápidamente encontrar patrones. Así que es una herramienta y una capacidad que se puede trabajar y obviamente ayudarnos a superar nuestro rendimiento. También la lógica es un área en la cual el ajedrez es muy sensible, nos permite encontrar las mejores jugadas, nos permite analizar posiciones, evaluar posiciones y posibles combinaciones futuras. Así que es importante tener una lógica adecuada para poder pensar. Una visión general del tablero, también esto es sumamente interesante. Cuesta relacionarlo con algún atributo específico del funcionamiento cerebral, pero tiene que ver bastante con aspectos geométricos y espaciales. Esto permite rápidamente a un jugador detectar movimientos de las piezas, planes, combinaciones tácticas, con una muy rápida mirada. Esto está muy relacionado también con el grado de frecuencia con la que uno juega. Mientras más uno juega, más fácil va a poder desarrollarse la visión general del tablero. Habitualmente cuando uno parte jugando ajedrez, en las primeras partidas, su concentración y focalización es muy parcial. Logra ver algunas áreas, probablemente una pieza que uno desea mover y algunas otras cercanas, como también las piezas enemigas que están más cerca de las piezas nuestras. Nos cuesta identificar piezas que están lejos y por eso somos muy frecuentemente afectados por alfiles o torres que están bastante lejanas y que no nos damos cuenta que con movimientos rápidos pueden llegar a atacar nuestras piezas. Así que la visión que tiene uno del tablero va mejorando mientras más uno juegue.
La rapidez mental también es sumamente importante, darse cuenta de todas estas otras, de todo lo que hemos conversado y lo que seguimos conversando de forma rápida, evaluar rápidamente una posición en pocos segundos a través de una buena visión del tablero y una comprensión de los aspectos más importantes del juego, le permite a un buen jugador detectar quién en un partido de otras personas está mejor y quién está peor y cuáles son los posibles planes que son factibles de realizar. La mayoría de los jugadores de ajedrez rápidamente detectan las mejores alternativas y la demora en jugar generalmente está más relacionada con el cálculo para confirmar si las jugadas que uno está pensando son buenas o no, o tienen algunas fallas específicas que nos llevarían a perder eventualmente si es que las hacemos. También los buenos jugadores son más organizados y capaces de realizar planificación. Eso tanto a nivel de estudio, por ejemplo, como también en el juego mismo. La concentración es sumamente importante. Personas que se desconcentran con facilidad están más propensos durante un partido de ajedrez para cometer errores. Por lo tanto, es importante concentrarse de manera adecuada. No es necesario concentrarse el 100%, sobre todo en un partido largo, sino que especialmente cuando le toca jugar a uno. En ese momento es donde más uno tiene que concentrarse. Dado que una concentración en un partido de 4 horas puede ser extremadamente agotadora, probablemente hay que ir gestionando nuestra energía durante el juego para no quedar agotados y terminar finalmente perdiendo por otros motivos. El pensamiento crítico también es sumamente importante, es decir, ser capaces de analizar de manera fría y no emocional y basado en elementos concretos del juego y objetivos, cuáles son las mejores opciones para cada jugador. A veces nos dejamos llevar por una idea que parece emocionante, un sacrificio o algún ataque que nos parece que puede tener que tiene buen aspecto, pero obviamente estas ideas tienen que ser sometidas a una evaluación crítica para determinar si son correctas o no. Así que si carecemos de este pensamiento crítico, probablemente nos dejemos llevar por ciertas fantasías durante el juego que nos puedan llevar a perder. También el cálculo de variantes es sumamente importante y es reconocido por todos los no ajedrecistas, que es una de las características, el poder tener en su mente varias jugadas, sobre todo hacia el futuro. Sin embargo, no solamente la profundidad del análisis es importante, sino que muchas veces los grandes jugadores, aunque lo hacen muy bien, consideran de que más que ver muchas jugadas hacia adelante es también la amplitud en el cálculo, es decir, identificar otras jugadas que son alternativas a la primera o segunda opción o tercera opción de las jugadas nuestras y del rival. La mayoría de los errores a veces no se cometen en un cálculo tan profundo, sino que más bien en no considerar ciertas jugadas que nuestro rival tenía disponible o que nosotros mismos teníamos disponibles durante el cálculo. Eso muchas veces está relacionado, por ejemplo, con las jugadas intermedias, en las cuales no nos damos cuenta de un jaque o un cambio que finalmente echa a perder toda nuestra planificación y nuestro cálculo. Imaginación y creatividad también son dos temas sumamente importantes, pese a que el ajedrez se podría considerar, por un lado, muy influido por los conocimientos de memoria, de patrones, de temas tácticos que ya son conocidos, permite márgenes de creatividad tanto en el estudio, en la generación de problemas, por ejemplo, en el desarrollo de aperturas, pero también en el mismo juego mismo, especialmente en el mediojuego, donde existen muchas posibilidades ocultas y que obviamente una mente despierta y creativa es más rápidamente posible que las encuentre y permita explotar estas posibilidades. Así que la imaginación y creatividad también son sumamente importantes. Ser flexibles es otra característica mental sumamente importante de un buen jugador. Cambiar de planes cuando sea necesario nos permitirá tener siempre más opciones de poder ganar. Y estar atento a oportunidades tácticas, por ejemplo. Estamos desarrollando un ataque en el flanco de rey, pero nuestro rival se equivoca en el otro lado y aprovechamos de ganar una pieza o crear un peón pasado que finalmente nos permitirá ganar. Es decir, siempre estar atento a todas las posibilidades de ganar, ya sea en el final, medio juego, que a la larga nos da más recursos que puedan ser utilizados para jugar mejor.
La capacidad de evaluar una posición es sumamente importante y de evaluar alternativas a futuro. Y eso significa sopesar diferentes factores para definir quién está mejor, poner en balanza las posibilidades. No me enroco, por ejemplo, y lanzo un ataque en el flanco de rey, o me enroco y prefiero jugar más posicionalmente en el flanco de dama. Ese tipo de decisiones son sumamente importantes y dependen muy bien de cómo uno ha evaluado la posición y las distintas alternativas que uno tiene para jugar en dicha posición. También otra característica sumamente fundamental de un buen jugador es rápidamente identificar aspectos importantes de la partida, darse cuenta qué es lo que está primando y priorizar cuáles van a ser las acciones o priorizar cuáles son los elementos que realmente son relevantes. Por ejemplo, un buen jugador en pocos segundos va a notar de que el problema de las blancas, por ejemplo, es que está retrasado en desarrollo. Y lo que hay que hacer, las negras tienen que abrir la posición, incluso a costa de sacrificios. Otra forma rápida de priorizar una posición es decir que esto es una posición eminentemente táctica, en lo cual el cálculo es más importante, más que el juego estratégico. La actividad de las piezas, las amenazas terminan siendo en estas circunstancias más relevantes. En otros casos, identificar que la posición es simétrica y que por tanto las posibilidades de ataque están reducidas. O por ejemplo, que uno tiene una mayoría en el flanco dama y la pareja de alfiles, por lo que el juego, en este caso, se va a trasladar más bien a algo más estratégico y posicional y probablemente lleguemos a un final, si es que nuestro rival se defiende bastante bien, donde ahí podemos explotar nuestras ventajas. Así que un buen jugador detecta rápidamente cuáles son los aspectos más importantes del partido. También tiene que ser un buen solucionador de problemas. En el ajedrez frecuentemente nuestro rival no está planteando problemas o la posición misma no está planteando problemas. Tenemos que defendernos de manera segura, tenemos que atacar, cómo logramos rescatar nuestras piezas atacadas, cómo podemos generar combinaciones tácticas. Es decir, siempre hay un problema. ¿Cómo podemos avanzar en una posición relativamente igualada o frente a una fortaleza que el rival ha erigido en un final? Entonces, debemos pensar cómo ir solucionando estos problemas de diferentes maneras. Darnos la actitud de tomarnos el tiempo y tratar de entretenernos resolviendo estas incógnitas que nos plantea el juego. También la capacidad para tomar decisiones es sumamente importante y va a definir probablemente a un buen jugador. A pesar de que tengas buen conocimiento técnico, estratégico, buena memoria táctica, cada cierto tiempo nos vamos a enfrentar a tomar decisiones importantes en el juego. ¿Atacamos o seguimos aumentando la presión? ¿Nos defendemos pasivamente o iniciamos un contraataque activo? ¿Tratamos de cambiar, pasar de un medio juego al final o nos mantenemos jugando el medio juego? Es decir, tenemos que tomar decisiones críticas. ¿Nos arriesgamos o seguimos esperando un poco más antes de ejercer o seguimos ejerciendo presión en la posición? La intuición también es sumamente relevante y es un área en la cual poco se ha trabajado del punto de vista objetivo en el tema del ajedrez, salvo los últimos años, en que se ha identificado que la intuición es una forma muy interesante de un conocimiento adquirido, pero que ha quedado oculto en nuestra forma de pensar y que nos permite encontrar respuestas rápidamente si es que estamos atentos a escucharlos. La intuición de un buen ajedrecista es sumamente clave y se desarrolla fundamentalmente con la práctica y el aprendizaje. Y les permite también a los jugadores probablemente rápidamente encontrar alternativas y buenas jugadas en cuestión de segundos. Como les decía anteriormente, la rapidez en el juego está muy ligada a una buena intuición. Y los jugadores que tienen buena intuición habitualmente son mucho más rápidos para jugar ajedrez. También hay algunos aspectos psicológicos, algo ya mencioné en un video anterior relacionado con aspectos psicológicos deportivos, pero lo vamos a ver aquí más bien como rasgos de un buen jugador. Por un lado, ser disciplinado, ordenados, organizados, constantes, que cumplamos nuestras metas y objetivos, que nos demos el tiempo que no hemos definido para estudiar y los tiempos que hemos hecho para jugar, cumplirlos y lo mismo llevarlo también durante el juego. El autocontrol, este elemento es sumamente importante. De qué manera las emociones y los nervios afectan nuestro juego. Por ejemplo, las emociones, una derrota en un partido que nos ha afectado enormemente, puede influir negativamente en la forma de jugar del siguiente partido que nos toca a los pocos minutos, por ejemplo, de haber ocurrido este.
O también, si cometemos algún error durante nuestro juego, nos vemos afectados por esta situación, y estas emociones pueden nublar nuestro pensamiento en las siguientes jugadas y cometer otro error. Así que es sumamente importante que un buen jugador controle sus emociones durante la mayor cantidad de tiempo. Obviamente después de terminar el partido uno puede ya disfrutarlo y sufrir como corresponde si es que ganó o perdió. Y los nervios también se refieren un poco a el descontrol intelectual que se produce cuando estamos muy afectados o muy tensos. Por ejemplo, en una situación crítica, en apuros de tiempo, en los cuales muchas veces los jugadores se detienen y dejan de pensar sin encontrar ninguna alternativa viable, o jugando a cualquier cosa, la primero que se les viene a la mente, y cometiendo errores muchas veces críticos que les terminan haciendo perder partidos que tenían ganados o al menos empatados. La resiliencia también es otro tema importante. Tenemos que ser capaces de resistir todas estas cosas negativas, de derrotas, problemas, tensión, errores cometidos, como le dije anteriormente, y seguir jugando adelante. Y saber de que mientras no se pierde, el partido no termina, aún podemos conseguir alguna cosa. En estas tres cosas, por ejemplo, los programas de computación son sumamente superiores a los seres humanos, y ahí está la gran dificultad en vencerlos. Podemos conseguir ventajas, pero nuestro rival resiste, sin verse afectado por haber cometido un error anterior, y sigue jugando como si nada, sin tener miedo ni descontrolarse, y eso finalmente nos lleva a nosotros, que habíamos conseguido una ventaja, a desesperarnos, a angustiarnos y finalmente equivocarnos. La persistencia y la determinación también son sumamente importantes. Si uno quiere ser un buen jugador de ajedrez, tiene que seguir insistiendo, tiene que convencerse de que ese es su objetivo y seguir adelante. Y estudiar y jugar y sacrificarse un poco por el juego. La valentía y la confianza también los mencioné anteriormente en el video de aspecto psicológico. Tener confianza en el juego de uno, no desmoronarse porque nos toca con un jugador difícil o porque no conocemos la apertura, sino que tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros sin importar qué es lo que está pasando en ese aspecto. Y en segundo lugar, ser valientes, es decir, ser capaces de tomar decisiones que sean arriesgadas o que parezcan demasiado alocadas, sacrificar piezas, material, etcétera. Lo mismo está relacionado con asumir riesgos. El ajedrez no se puede ganar jugando conservadoramente. Vamos a ver en un video más anterior cómo podemos obligar al rival a equivocarse. Y ahí entre esas cosas está el que tenemos que asumir algún riesgo. Si no nos arriesgamos en algún momento, no concretamos el juego, de alguna forma le vamos a permitir al rival que lo haga. Y eso puede finalmente llevarlo a tomar la iniciativa. Así que para poder ganar, tenemos que arriesgarnos en algún momento. Tenemos que, si tenemos una posición ventajosa, por ejemplo, a veces tenemos que sacrificar material, o en otras cosas dejar a nuestro rey solo para iniciar un ataque final, lo cual permite al rival en ese momento contraatacar a nuestro rey. Pero si mantenemos esa seguridad, probablemente nunca podemos lograr el desequilibrio de piezas a nuestro favor que permita ganar o dar mate al rey contrario. Hay que tener resistencia física. Muy importante también es el agotamiento que produce un juego de ajedrez largo, en el cual tenemos que pensar, en el que tenemos que además calcular, concentrarnos. Eso es un gran gasto energético, así que es importante tener una buena resistencia física. Y por otro lado, resistir la tensión y el dramatismo que supone un partido largo de ajedrez. Un partido largo de ajedrez puede ser incluso mucho más tensionante emocionalmente que un partido rápido de Blitz, por ejemplo. Ahora, si uno juega varios partidos rápidos de Blitz, empieza a simular, y lo que significa jugar un partido incluso a veces más agotador que jugar un partido serio de ajedrez, dado que el Blitz involucra estar concentrado y atento durante todo el tiempo, a diferencia de un partido largo en que uno puede, como dije anteriormente, gestionar los tiempos y energía para los momentos sobre todo más críticos. La paciencia es sumamente importante en el ajedrez. No se puede aprender ni mejorar rápidamente en la fase de estudio, es un proceso largo. Y en segundo lugar, ganar un partido no es una cosa que se pueda conseguir con rapidez y con que nuestro rival nos regale el juego rápidamente. Hay que tener paciencia para jugar, para saber cómo ganar, y que cada posición nos va a poner diferentes ritmos de juego. Y algunas nos van a obligar a ser muy graduales en conseguir nuestra ventaja. Atención, lo mencioné algo parecido a la concentración, estar atento a lo que nos está amenazando a nuestro rival, por ejemplo, o a nuestras posibilidades durante todo el juego.
La precaución, también hay que estar atento, como dije anteriormente, a qué nuestro rival está pretendiendo, atento a malos cálculos nuestros o a poner nuestras piezas en posiciones o en casillas inadecuadas, o exponer a nuestro rey de repente a algún ataque no controlado, no controlable. Es decir, son cosas que tenemos que estar también sopesando. O sea, no solamente pensar en la actividad de nuestras piezas y en nuestro ataque, sino también estar consciente de lo que el rival puede hacernos a nosotros. Obviamente dar lo máximo mientras uno juega, esforzarse y entregarse para ocupar toda nuestra mente en el juego y todos nuestros recursos. Tener deseos de aprender, eso también es sumamente importante. Si uno quiere ser el mejor ajedrecista del mundo o un gran jugador de ajedrez, pero no quiere aprender ajedrez, no lo va a lograr. Tenemos que interesarnos en este juego. Tiene que gustarnos, tiene que gustar lo que hace un ajedrecista. Le gusta ver partidas de otros jugadores, le gusta ver partidas clásicas, le gusta solucionar problemas, le gusta aprender aperturas, finales. Es decir, nos debe gustar, y para eso es importante tener ganas de aprender y ser mejor. Ser autocríticos es sumamente importante porque nos dirá cuáles son los aspectos en los cuales no estamos bien, en qué nos equivocamos. No podemos echarle la culpa al rival cada vez que perdemos. Somos nosotros, es nuestra responsabilidad haber perdido. Aunque hayamos tenido una posición favorable y nuestro rival haya ocupado táctica o elementos que a nosotros no nos gustan para finalmente ganarnos, nosotros fuimos los que perdimos. Así que hay que ser autocríticos y reconocer que tal vez nos faltan elementos para rematar partidas, cómo ganar partidas ganadas, cómo proteger el rey, cómo ser más profilácticos, cómo calcular mejor para resolver problemas tácticos, hasta dónde dar contrajuego, etc. Así que el ajedrez es un juego difícil de dominar, hay muchas variables que se deben manejar para tener buenos resultados y este proceso toma tiempo. Hay atributos que hacen más fácil este desarrollo, algunos son modificables y otros no tanto. No te desanimes si sientes que no tienes todas las características mencionadas. Se puede trabajar en áreas críticas como la memoria, concentración, toma de decisiones, cálculo, identificación de patrones, visión de tablero, intuición, etc. La práctica consciente del ajedrez y frecuente, como vamos a ver más adelante, o como ya lo vimos en el video de qué lo caracteriza a los expertos, es sumamente importante para facilitar el desarrollo de todas estas características. Te las potenciará, te hará ser mejor. A veces los aspectos psicológicos pueden ser más difíciles de superar. Es decir, todos estos elementos que tienen que ver con la paciencia, autocrítica, todo lo que mencioné al final, puede ser mucho más difíciles de controlar, los nervios, las emociones, y hay que trabajar en ello. Así que revisa ese video que mencioné anteriormente. Un buen y entrenado cerebro con la actitud adecuada es la clave del éxito en el ajedrez. Así que bueno, hemos terminado por hoy. Revisa los otros videos de este canal para ir desarrollando una visión cada vez más amplia de este fascinante juego. Hasta pronto, juega y estudia mucho ajedrez. Te saluda Claudio P. G. Chess.